Bien. Entonces, la primera pregunta acá nos indica, vamos a ver un poquito, nos indica entonces, nos dice, el flujo permanente es aquel flujo en que las propiedades del flujo y las condiciones de movimiento en cualquier punto no cambian con respecto al espacio. Ya en acá, se puede decir que esto es falso, ya, porque la variación, ya, para que sea permanente o no permanente, tiene que ser respecto al tiempo, ya, o sea, de entrada ya el flujo permanente no varía en cuanto al espacio, ¿no? Ya, pero si varía en cuanto al tiempo, ¿no? Entonces es un flujo no permanente, ¿no? Y si no varía respecto al tiempo, entonces es un flujo permanente. Entonces acá directamente podemos empezar diciendo que esto es falso. ¿Está bien? Para la siguiente entonces tenemos cuando el agua circula por una tubería de un diámetro y dicha tubería en un punto sufre una disminución. Aquí esta preguntita, a ver, dice, entonces tiene una tubería de un diámetro, entonces, ¿no? Es una tubería, ¿está bien? De un diámetro 1 lo vamos a llamar, ¿ya? Entonces dice que esta tubería, ¿verdad? En un punto sufre una disminución, dice, ¿verdad? Entonces, como dice disminución, esto se entiende que va a reducir este diámetro, ¿ya? Entonces, una disminución de diámetro hasta un diámetro 2, ¿ya? Entonces, hasta un diámetro 2, entonces, esto se entendería que es el diámetro 2, ¿no? Pero aquí hay una cosita que nos indica, ¿no? Siendo el diámetro 1 o menor que el diámetro 2. Entonces aquí hay un desacuerdo, ¿no? En cuanto al enunciado. Entonces, acá ya pienso que tendría que haber sido diámetro 1 mayor que el diámetro 2, porque aquí nos dice que, ¿no? Este diámetro 1, esta tubería, en un punto sufre una disminución de diámetro, ¿no? O sea que reduce el diámetro, significa más o menos, hasta un diámetro 2, siendo, y esto de acá ya es como no se entendería mucho, ¿no? ¿Está bien? Pienso que tendría que ser de esta forma, el diámetro 1 mayor que el diámetro 2, ¿no? En todo caso, si es que fuera esto realidad, entonces aquí en vez de disminución tendría que decir que sufre un incremento de diámetro, ¿no? Hasta un diámetro 2, entonces en ese caso estaríamos hablando de una tubería de esta forma, el diámetro 1 es este y está aumentando un poquitito más, ¿no? Incremento hasta el diámetro o al diámetro 2, ¿verdad? Entonces el diámetro 2 en este caso sería mayor que el diámetro 1, ¿ya? Eso entonces, eso no se entiende en esta pregunta, ¿ya? Pero para este total le pueden preguntar al ingeniero cuando, si es que les colocan su examen, ¿no? Entonces pueden preguntar esa partecita, ¿no? Si es que está disminuyendo o está incrementando eso de acá, ¿ya? Si es que ocurriera esto, ¿no? Si es que ocurriera esto en un punto, justo en este punto por acá, ¿ya? En un punto donde está sufriendo esa disminución de diámetro, entonces aquí la presión, ¿ya? La presión reduce o disminuye, ¿ya? Y la velocidad aumenta, ¿está bien? Entonces eso pasa cuando es este caso, ¿ya? Pero si fuese este caso, el diámetro 2 mayor que el diámetro 1 y justo ¿ya? Cuando se está sufriendo ese cambio, ¿no? Entonces la presión va a ir aumentando, ¿no? Y la velocidad va a ir disminuyendo, ¿ya? Entonces esto sería para este caso, ¿no? Y esto sería para este caso. Ya cito eso entonces de acá. ¿Está bien? Sí. Una consulta, entonces cuando el diámetro disminuye, la presión disminuye. Sí, exacto. Entonces la presión disminuye, ¿ya? Y la velocidad aumenta. Entonces esto tal vez se puedan recordar mucho mejor, ¿ya? Si digamos yo tengo una tubería de este vuelo más o menos, es una grandota, ¿no? ¿Ya? Y me pide que reduzca hasta este diámetro muy pequeño, ¿no? Entonces acá lo que tienen que cumplir siempre es la ecuación de la continuidad, o sea que el caudal que está pasando por aquí
tiene que ser igual al caudal que está pasando por aquí, ¿ya? Entonces aquí está pasando 4 litros, vamos a decir, 4 litros por cada segundo, ¿no? 4 litros por cada segundo, ¿no? 4 litros por cada segundo, entonces por aquí también tendría que estar pasando 4 litros por cada segundo, ¿no? Esa es la ecuación de la continuidad, ¿no? Entonces aquí se dan cuenta, como tiene un diámetro muy grande, la velocidad va a ser una velocidad tranquila, ¿no? El agua que está pasando por aquí va a ser una velocidad muy tranquila, porque fíjense que la sección aquí es muy grande, ¿no? Entonces la velocidad va a ir tranquilamente, ¿no? Pero fíjense, cuando se reduce la sección, ¿qué va a hacer para cumplir este caudal? ¿Qué va a hacer la velocidad? Entonces la velocidad va a tener que ir con más fuerza, ¿no? Para poder cumplir con estos 4 litros por segundo. Entonces va a incrementar, ya. Entonces acá, justo en esta tubería, la presión es mayor que la que está acá, no, la presión, acá. La presión es mayor, ya, pero su velocidad es menor considerando esta de acá, ¿no? Y en esta tubería de acá la presión es mucho menor, ¿no? Y la velocidad es mucho mayor. Eso es, ¿no? Ya, eso es. Después se pueden dar cuenta, ¿ya? Cuando se reduce, entonces, para que cumpla con esta de la ecuación de la continuidad, entonces la velocidad lo que hace es incrementar, ¿ya? O sea, va a ir mucho más rápido para cumplir con esto. Entonces, salir muy rápido por aquí, la velocidad, entonces lo que ocasiona es que haya una presión muy baja. Se reduce la presión. Muchas veces la presión es negativa, ¿ya? Y entonces por aquí esto se usó para aprovechar esa presión negativa, ¿ya? Entonces la presión negativa lo que hace es succionar, ¿no? Muchas veces se coloca aquí un balde, ¿no? Y se combinan diferentes tipos de fluidos. Entonces esto, como hay mucha velocidad aquí, entonces se genera una presión muy baja, ¿no? Una presión muy baja, y las presiones bajas lo que hacen es succión. Entonces por aquí succión, ¿no? Y mezclan diferentes líquidos, ya pueden mezclar. ¿Está bien? Eso para que se entiendan, ¿no? Si es que les preguntan, ¿ya? Entonces, en este caso, estos dos, como no se entiende esto, entonces estaría entre este, ¿ya? Y esto, ¿ya? Estos dos, ¿no? Como hay un cambio de sección, cuando hay un cambio de sección, pasa eso, ¿no? Esto, miren, la presión y la velocidad aumentan. Esto no tiene nada de relación con esto de acá, ¿ya? Nada que ver. ¿Está bien? La presión y la velocidad no sufren alteración, entonces esto tampoco, ya nada que ver. ¿Está bien? Entonces estaría entre esto, ¿no? Cuando hay un cambio de sección, digo sección porque fíjense, esto es una sección, ya, o sea, tiene un diámetro y su sección es diferente. Esta es una sección y esto va a ser otra sección, una sección mucho más pequeña, ¿no? Por eso lo llamamos sección, ¿ya? Bien, entonces pasamos a lo que es la siguiente pregunta, ¿ya? Entonces nos dice, cuando se resuelve el sistema de tuberías cerradas mediante la metodología de Hardy-Cross, se debe cumplir dos principios, dice, ¿no? Ya, entonces Hardy-Cross es eso de las redes, ¿no? Ya, entonces red cerrada es una red cerrada también, ¿está bien? Entonces dice que aquí se debe cumplir dos principios. Entonces los principios que se cumplen en Hardy-Cross son continuidad, ¿ya? Y es la ecuación de la energía, ¿ya? O principio de conservación de energía, ¿ya? Entonces conservación de energía, ¿ya? Y la ecuación o el principio de conservación de masa, ¿ya? Entonces esos dos principios son los que se deben cumplir para lo que es el método de Hardy-Cross. Entonces, a ver, aquí nos queda una fricción, ¿no? El flujo debe ser turbulento. Ya eso no interesa si es turbulento o no turbulento. Se debe cumplir esto, ¿no? Esto es, ¿ya? Entonces, esto es lo que debe cumplirse, ¿no? Para trabajar con tuberías cerradas por el método de Hardy-Cross, ¿ya? Eso es. Entonces, tenemos la siguiente pregunta. Nos dice entonces este correcto, es correcto, ¿ya? Para la descripción de un campo de flujo
un campo de flujo de un fluido, se debe considerar el enfoque de Lagrange, el cual considera que el observador sigue a la partícula siguiendo a través del movimiento del flujo. Ya, entonces esto sí es correcto. Ya el método, el enfoque de Lagrange, entonces dice que se hace el estudio de una partícula de agua, ¿no? O una partícula de un fluido, ¿ya? Entonces sí se lo estudia, ¿ya? En todo el recorrido. Ya, entonces se hace el estudio en todo el recorrido. Ya dices que les colocar aquí de Euler, entonces son los dos enfoques que se manejan, ¿no? El de Euler indica que se debe fijar una sección, ¿ya? No un punto, sino una sección, ¿no? Y igual, de la misma forma, se hace entonces el estudio en todo su recorrido, ¿no? Pero en este caso de una sección, ¿no? Y el de Lagrange es de una partícula. ¿Está bien? Esto es. Entonces, en este caso, esto sería correcto. ¿Ya? Entonces, ¿cuál considera que el observador sigue la partícula siguiendo a través de su movimiento? ¿No? ¿Está bien? Eso es. Ya es verdadero. ¿Está bien? Entonces, el siguiente es el flujo turbulento, es aquel en donde las líneas de flujo dentro de un fluido en movimiento escriben líneas rectas y uniformes. A ver, esto de aquí, ¿ustedes qué dicen, jóvenes? Eso ya, para ustedes sería. ¿Está correcto, verdadero o falso? ¿Qué colocarían ahí ustedes, jóvenes? Nos dice que va a estar de esta forma, más o menos, ¿no? Falso. Exacto, eso es. Falso. Perfecto. Falso. Correcto, muy bien, está bien, ¿no? Entonces, el turbulento, entonces, va a presentar así, ¿no? Sus velocidades, todo desordenado, ¿no? Todo de esa forma, ¿sí? Eso. Ya, entonces otra página nos abriremos y vamos a hacer el siguiente, entonces, ¿sí? Que es este de acá. Eso es. Ya, el final más quieren resolverlo, ¿no? O solo este nomás quieren resolverlo, jóvenes. Todo, sí. Ya. No, yo os digo el examen final más, les decía. El de la práctica, el ejercicio 3, me gustaría mi Ya, ahora lo vamos a leer ahorita. Ya. Ahora, a ver, este de acá, la pregunta 6, ¿qué dice? A ver. La aplicación de la ecuación de Manning en el cálculo del flujo en teorías está establecido para... la aplicación de la ecuación de Manning, ¿no? Cuando se hace cálculo de tuberías, ya esto es el flujo turbulento, ¿ya? Entonces está desarrollado para trabajar en tuberías donde se tenga flujo turbulento, ¿sí? De la ecuación de Manning, ¿sí? Ahora aquí nos dice la otra pregunta, el número de Manning es dependiente de dos variables, longitud y tiempo aquí. En sí el número de Manning, ya, normalmente, y todos los coeficientes que hay, el coeficiente de Darcy, o diré, en la fórmula de Darcy, cuando se calcula esa F, ¿no? Que tenemos, ¿no? El factor de fricción, ¿no? O en cuanto se habla de Hazen-Williams, ¿no? Se tiene el coeficiente de Hazen-Williams, ¿no? Entonces casi todos estos, ¿ya? Hacen relación o referencia al material y al diámetro. Entonces esto es para un material dado, ¿verdad? Es el PVC, o se tiene diferentes materiales, ¿no? El polietileno, o un fierro, ¿no? Entonces fierro corrugado, entonces, eso es, ¿no? Y también hace referencia en sí al material, ¿no? Y este de acá hace referencia al material y al diámetro, ¿ya? El número de Manning también hace referencia, de entrada tendría que hacer referencia al diámetro, ¿ya? Y en este caso también indican que hace referencia al espesor del diámetro, ¿ya? Entonces casi nada tiene que ver la longitud y el tiempo. En este caso entonces esta pregunta yo considero que sería falso. ¿Está bien? Eso es. Bien, pasamos a la siguiente pregunta entonces, que dice, a ver, el término, esto es b elevado al cuadrado sobre 2g, pienso, es llamado también carga de velocidad, ya, hasta ahí si es correcto, carga de velocidad, esto se llama carga de velocidad, esto de acá, ¿no? Y se usa para representar la magnitud de la velocidad media a lo largo de una red de tubería.
Por la primera parte sí es correcto esto de aquí que se le llama carga de velocidad, ya, pero aquí esto ya, eh, eso no está correcto. Aquí nos dice se usa para representar la magnitud de la velocidad media, ya, y esto no representa en sí la velocidad media, ya. Muchas veces esto se utiliza para representar lo que es la pérdida de energía, o sea, es todo lo que será. Se dice en la tubería tal se tiene una pérdida de dos cargas de velocidad, ¿no? Entonces, para representar pérdidas de energía o simplemente altura de velocidad, ¿ya? No para representar velocidad media. Esto no indica la velocidad media que tiene o se tiene en algún punto la tubería, ¿ya? Entonces, por tanto, yo considero que sería falso. ¿Ya? Entonces, lo primero estaba bien, ¿no? Hasta donde se dice que se llama carga de velocidad. Lo posterior ya estaría incorrecto. ¿Sí? Pasamos a lo siguiente. Entonces dice la ecuación de Bernoulli es una simplificación de las ecuaciones de flujo que sirve para estudiar el comportamiento de la dinámica de fluidos, además de la turbulencia generada en las paredes de la tubería a causa de la rugosidad. ¿Ya esto qué consideran ustedes jóvenes? A ver, la 8. Falso, verdadero. A ver. Estamos hablando de la ecuación de Bernoulli, ¿no? Falso. Eso es correcto. ¿Ya? O sea, falso sería. ¿Ya? Porque la ecuación de Bernoulli en sí simplemente hace estudio, ¿no? A la altura de velocidad, altura de presión, sin considerar las pérdidas de energía. O sea, la ecuación de Bernoulli no se mete para nada al estudio de las pérdidas de energía. Ya, entonces aquí ya hace referencia, ¿no? Además a la turbulencia generada en las paredes de la tubería, nada que ver con el material, ¿ya? Y tampoco uno toma en cuenta la rugosidad del material, ¿ya? Entonces aquí directamente es falso, ¿ya? Está correcto eso. Bien, entonces la ecuación de Manning es de gran utilidad, puesto que nos permite diseñar teorías cuando el flujo está en una zona de transición, porque internamente se reduce el diámetro, aumenta haciendo variar la monjada para poder establecer un flujo en el cual las ecuaciones convergen. Se podría decir que sí, tal vez esto. Ya, porque como hemos dicho, la ecuación de Manning trabaja en un tipo de flujo que sea turbulento, ¿no? Entonces, donde haya una variación de la energía de, de la velocidad en sí, de las líneas de flujo, de la velocidad, ¿ya? Entonces aquí nos dice que en una tubería, entonces cuando hay una transición o un cambio de sección, entonces aquí las líneas de velocidad van a cambiar, entonces aquí va a haber unas velocidades que se van a tratar de pegar, ¿no? Ya, y puede que exista entonces las condiciones para que se haga uso, ¿no? De la ecuación de Manning, ¿no? Pero también tenemos que recordar que para determinar el tipo de flujo, si es turbulento o laminar, entonces está el número de Reynolds, ¿no? Y el número de Reynolds, ¿de qué depende? Entonces depende de la viscosidad, ¿no? De la densidad del fluido, pero también depende, ¿no? De lo que es la velocidad, ¿no? Y entonces aquí va a haber un cambio de velocidad, puede que sea que incremente más y que se pueda establecer el flujo, ¿no? Para que tenga las condiciones y se pueda hacer uso de la ecuación de Mann. Entonces por eso pienso que puede ser verdadero, ¿ya? Entonces aquí ya esto podría ser verdadero. ¿Está bien? Bien, entonces más y pasamos a lo que es el último, ¿ya? Bien. A ver, vamos a ir viendo esto. Bien.
Ya, sí, eso es, ¿no? Bien, aquí entonces estamos con la última pregunta que sería, ¿no? La pregunta 10, ¿ya? Entonces las pérdidas de carga son directamente proporcionales al diámetro. Eso se podría decir que sí, ¿ya? Porque se dice que cuando el diámetro de la tubería es muy pequeño, ¿no? Hay muchas más pérdidas, o sea, la pérdida de energía, ¿ya? Es mayor, ¿no? Y cuando se tiene una tubería de mayor diámetro, entonces la pérdida de energía es mucho menor, ya en comparación con estos dos, ya en comparación de estos dos. Entonces, si esta tubería fuese de esta forma, entonces hubiese mayor pérdida de energía en esta sección, ya, o en esta zona de acá, ya. Y en este de acá, ya, entonces la pérdida de energía es mucho menor, ya. Entonces, desde el punto de la práctica, se puede decir que sí son proporcionales. O sea, si es que yo tengo una tubería de este tamaño, duplico entonces el diámetro, entonces aquí la pérdida de energía que tuviera se dividiría a la mitad más o menos, ¿no? Ya, porque estoy trabajando con una sección el doble de esta sección. Ya, puede ser que sí. Ya, entonces esto igual, a ver, le colocaremos verdadero. ¿Está bien? Bien, y ahora tenemos este ejercicio. A ver, ¿qué indica? Vamos a cortar este ejercicio para resolver solo eso, ¿ya? Entonces, eso es, ¿no? Eso es. ¿Está bien? Entonces nos dice, para el sistema mostrado, determinar el caudal que pase por la tubería 1 y 2, y dibujar la línea de presión y la línea de energía, tomar en cuenta las pérdidas de energía. Ya. Entonces el ejercicio entonces nos da las pérdidas de energía en la entrada, ¿no? Que dice que es 0.5 veces de la carga de velocidad. Entonces aquí, justo acá, ya, su pérdida de energía, ya, dice que es igual a 0.5 veces, ¿no?, la altura o la carga de velocidad. ¿Ven? Eso es, ¿no? 0.5 veces, ¿no? Luego, ¿qué más nos dice? Que en la transición es de 9 veces la carga de velocidad. Entonces, justo acá, entonces en la transición dice que es de 9 veces, ¿no? Entonces, su pérdida de energía dice que va a ser igual a 9 veces la carga de velocidad. ¿Está bien? Después, ¿qué más nos da debido al artefacto respectivo? ¿Ya? Bien, entonces, a ver, tenemos las dos tuberías. En este caso, pero las tuberías son de... Tenemos los mismos datos para cada tubería, fíjense. A ver, entonces tenemos mismos datos para cada tubería. Es lo mismo. Entonces, prácticamente se puede decir que son tuberías son el mismo diámetro de tuberías. Ya fíjense, está el diámetro 1, ¿no?, y el diámetro 2, entonces la longitud 1 y la longitud 2. Entonces se puede decir que es una conexión de dos tuberías, ¿no? Y las tuberías tal vez podemos decir que tenían 30 metros nomás, ¿no? Entonces se ha hecho una conexión de las dos tuberías, ¿no?, para cumplir y llegar a este tanque de acá, ¿ya? Pero en todo caso siguen siendo la misma o el mismo diámetro de tubería. ¿Está bien? Bien, entonces acá lo que puedo empezar aquí es de extremo a extremo. Un cachito está acá, lo voy a borrar. Pues acá yo tengo un nivel. No, que está medio chueco, pero ya vamos a ver qué hacer. Ya el nivel del agua
¿no? Y también, entonces acá se va a tener un pequeño desnivel, ¿no? ¿Ya? Entonces esto lo vamos a llamar, que es el pequeño desnivel, ¿ya? ¿Ya? Entonces, este desnivel, ya como está llegando de esta altura a esta altura de aquí, ¿no? Se dice que es igual a la pérdida de energía, ¿ya? Porque aquí hemos partido con este nivel, ¿no? Y estamos llegando justo a este nivel del tanque, entonces a eso se le puede decir que es toda la energía que se ha perdido, fíjense, ¿no? Esto es la pérdida de energía que ha existido, ¿no? Entonces esta pérdida de energía va a ser igual a la diferencia, que en este caso sería 18 metros. ¿Está bien? Eso sería, ¿ya? Entonces, desde este punto, lo voy a llamar punto 1 si quieren, y a este punto 2, ¿no? Entonces, desde este punto 1 hasta este punto 2, yo puedo sumar toda la pérdida de energía que ha existido. Entonces, la pérdida de energía que ha existido simplemente ha estado uno en la contracción y uno en este empalme, ¿no? Entonces, sumo estos dos. Entonces, en este caso sería igual a 9.5, ¿verdad? De la altura o la carga de velocidad, ¿no? Entonces, igualo esto y ya puedo tener yo lo que va a ser la velocidad, ¿verdad? Entonces, lo que puedo hacer es igualar esto, ¿sí? Y esto va a ser igual a 18. Entonces de acá yo puedo calcular lo que va siendo la velocidad. ¿Está bien? Entonces, ¿cuánto sería la velocidad? Besito, por favor, calcúlenlo. ¿Cuánto sería? A ver cuánto es la velocidad. Entonces esto vamos a colocar 6.094. 6.094, ¿verdad? 0.94 metros por segundo. Ya, entonces esto es la velocidad, ¿no? Ahora finalmente se puede calcular lo que va a ser el caudal. El caudal va a ser igual. Entonces puedo tomar cualquier punto en este caso porque fíjense que es el mismo diámetro, ¿verdad? Entonces acá puede ser velocidad por área. ¿Sí? Entonces tenemos el caudal, tenemos la velocidad, ¿no? Que es 6.094, ¿sí bien? Y el área, que en este caso como es lo mismo, ¿no? Entonces simplemente va a ser igual a pi cuartos multiplicado por el diámetro. En este caso el diámetro es 0.05 metros, esto elevado al cuadrado, ¿verdad? Y ya tenemos esto. ¿Cuánto va a ser entonces esto, jóvenes? Eso es 0.012 y esto ya sería metros cúbicos por segundo, ¿verdad? Entonces si es que el resultado les piden litros, entonces multiplican por 1000, ¿no? Y esto va a ser 12 litros por segundo.
Ya, eso sería entonces. ¿Está bien? Entonces ahí quedaría esa pregunta, ¿no? ¿Ya? Aunque aquí, a ver, aquí. mm, Aquí nos dan un factor de fricción, un ratito aquí recién estoy analizando esto, a ver. Tenemos un factor de fricción, ¿verdad? Entonces, factor. mm, un factor de fricción tenemos. Sí, no se va a graficar línea de presión, línea de energía y línea total de energía total, sí. No se Eso va a más nos graficar faltaría, ¿no? eso. Sí, sí, eso más vamos a graficar, ¿ya? A ver, un ratito aquí. Un ratito, por favor. Ya, un ratito aquí. A ver, este caso, esta pérdida de energía, ya tendría que sumarse más las pérdidas ya por fricción, que no estamos considerando esto en sí, son pérdidas locales. Ahorita me estoy dando cuenta por si no hubiésemos tenido este factor de fricción, estos factores de fricción, entonces se hubiese hecho el cálculo directo, ¿ya? Pero como tenemos de dato eso, entonces esto de la velocidad todavía nos esperamos, fíjate esto, entonces no lo vamos a igualar directo, lo vamos a esperar aquí un ratito. Justo hemos visto esto, ya los factores de fricción, ¿no? Como es una misma tubería, entonces en este caso la pérdida de energía va a ser, esto va a ser las pérdidas locales, ¿ya? Más las pérdidas por fricción, ¿verdad? Las pérdidas por fricción. Entonces, para las pérdidas por fricción, voy a considerar esto como una tubería, como una sola tubería, ¿está bien? Porque se tiene el mismo diámetro, ¿ya? Solo que la longitud va a ser, en este caso, 60, ¿ya? Y el factor de fricción, fíjense que para ambos es 0.019, entonces, simplemente el factor de fricción aquí va a ser 0.019. ¿Ya? Entonces, para esto, vamos a utilizar lo que va a ser la ecuación de Darcy, ¿no? Porque nos da un factor de fricción, ¿está bien? Entonces aquí va a ser más las pérdidas por fricción, que en este caso por Darcy serían el factor de fricción multiplicado por la longitud multiplicado por la velocidad cuadrado. Entonces en este caso, si quieren, esto va a salir entre el diámetro, ¿ya? Y aquí si quieren lo puedo colocar, que también es dividido por, ya, 2G, ¿no? Entonces esto de esta forma lo podemos trabajar, ¿está bien? Entonces esto ya es toda la pérdida de energía, ¿ya? Todo sería entonces en sí toda la pérdida de energía, ¿ya? Y esto recién estaría igualado a 18, ¿está bien? Entonces de acá, si quieren podemos factorizar entonces esto de acá, ¿no? Ya, pero también esto lo pueden meter en su calculadora con Solve. Ya tenemos casi todos los datos, tenemos el factor de fricción que es 0.19, la longitud que va a ser 60 metros, el diámetro que es 0.05 y ya tenemos todo, ¿verdad? Entonces esto, por favor, si no, colóquenlo en el Solve, por favor, ¿ya? Para hacerlo más rápido y pasar a su siguiente inciso que nos pide, ¿no? Entonces la velocidad sería la X, ¿no? Y todo esto sobre 2 por 9.81, ¿okay? Más entonces el factor de fricción que era
0.019 está multiplicado por la longitud, que es 60 metros, dividido entre el diámetro, que es 0.05, y esto está multiplicado por la velocidad, que también sería x, todo esto sobre 2 por 9.80, y esto es igual a 18. Y ahí eso es. Entonces se puede factorizar esto de acá, si se dan cuenta, ¿no? Que prácticamente es lo mismo, ya, pero también se puede sacar por solve. Entonces mejor por solve, saquenlo. ¿Cuánto va a hacer esto, por favor? Eso es 3.31 metros por segundo. Y eso es, ¿sí? Ahora es decir, entonces calculamos lo que es el caudal. Pues el caudal va a ser igual a velocidad por área, ¿no? Entonces ya se tiene, ¿no? Va a ser entonces 3.31 multiplicado por pi cuartos por el diámetro, que es 0.05 elevado al cuadrado. ¿Y esto cuánto es? ¿Cuánto es ver eso? Entonces va a estar por 6.5 por 10 a la menos 3, ¿no? Entonces esto está en metros cúbicos por segundo. Y ahí está correcto. Ya está correcto eso. Ahora, entonces nos pedía el dibujo de lo que es la... No sé si va a querer copiar esto, entonces vamos a la página siguiente. Y entonces nuevamente, entonces, ¿no? Vamos a recortar simplemente esto y vamos a dibujar aquí. ¿Sí? Entonces la línea de energía sería esta acá. Entonces esto sería la línea de energía en caso del fluido ideal. Ya, esto es en caso del fluido ideal. Ahora, como hay pérdidas de energía, esto lo voy a volver mejor. Entonces, como hay pérdida de energía, a partir de aquí, ¿sí? Entonces, esto de acá va a representar la
pérdida de energía. ¿Sí? Entonces esto es delta H. Ya, entonces esto es la pérdida de energía y esto que está con amarillo resultaría ser la línea de energía. ¿Ven? Esto que está con, o la línea amarilla. Luego entonces se tiene lo que es la, por ahí vamos a empezar, entonces parte con 0 prácticamente y va creciendo hasta que el diámetro se hace constante, ¿no? Entonces como todo este diámetro es el mismo, entonces no va a cambiar nada. Espero que se vea el azul. Y esto va a ser nuestra altura de velocidad. De todas las alturitas que llevan por aquí van a representar alturas de velocidad. ¿Sí? ¿Ya? Y lo demás entonces representa lo que es la altura de presión, ¿no? Entonces estos de acá van a ser las alturas de presión. ¿Sí? Esta forma. Ya, eso es. Entonces estos serían las alturas de presión. ¿Ya? Y la línea de presiones es esta de acá. Ya toda la que está con negro lo voy a marcar otra vez. Y es esta de acá. Todas las que contienen solamente a todas las rectas negras, ¿no? Ya, y esta de acá es la línea piezométrica o de presiones, ¿ya? Aquí lo último que nos faltaría sería a partir de un nivel de referencia todo esto, ¿ya? Entonces, el nivel de referencia lo voy a marcar justo a la mitad de la tubería de llegada. ¿Está bien? Y hasta este punto donde está iniciando lo que es la altura de presiones, ya son nuestras alturas, ya, de posiciones, ya. Entonces ahí sería, ¿no? Entonces cada uno de esos servicios, ya. Entonces esto es alturas de posiciones, z sub tanto, z sub, puede ser, ¿no? Z sub 1, 2, 3, 4, pues, ¿ya? Lo mismo pasa aquí en cuanto a las alturas de presión, entonces pueden ser presión 1 sobre el peso específico y así. La presión 3 sobre el peso específico, alturas de presiones, ¿está bien? Y de las velocidades, ¿no? Entonces que aquí para cada altura de velocidad entonces va a ser, lo voy a agrandar mucho más para que se note esto, entonces va a ser velocidad elevado al cuadrado sobre 2g, ¿no? Altura de velocidad, ¿ya? Entonces lo mismo acá, velocidad 3 se puede decir sobre 2g, ¿no? Y así, ¿ya? Todas esas alturitas son alturas de velocidad, ¿ya? Todas esas alturitas, ¿no? Y finalmente entonces tenemos las otras alturitas que van a estar de rojo, que son, también lo vamos a ver un poquito mejor. Entonces estos pequeños acá, ¿no? Que son alturitas de pérdidas de energía. ¿Está bien? Alturitas de pérdidas de energía. Ya, eso es. Entonces, al principio no hay mucha pérdida de energía. Fíjense que mientras vamos recorriendo, ¿no? Entonces fíjense que ya se va perdiendo un poco más, un poco más, un poco más, un poco más, y al final llegamos con toda esta pérdida de energía, ¿no? Eso es. Ya, eso es Jones. Esto. Ya. Bien, entonces eso sería cuanto a ese examen. Ahora vemos el examen final. ¿Ya? Entonces vamos bien, ¿ya? Entonces aquí vamos a hacer un poco más rápido, a ver. A ver.
El principio de Pascal afirma que la presión en un punto es el seno de una masa fluida en equilibrio o movimiento es igual en toda dirección, debe ser esto, ya en toda la dirección. Ya la presión en un punto es el seno de una masa fluida en equilibrio o movimiento es igual en toda la dirección. Y entonces el principio de Pascal más o menos indica que la presión ejercida en un punto, ¿no? Entonces en un punto, ¿ya? Es igual a la presión ejercida en todos los puntos. Entonces puede que este sea así, ¿no? Entonces justo en este punto se le hace. Es por eso que esto del gato hidráulico, ¿no? Entonces que muchos lo aplican a lo que es el principio de Pascal. Entonces él ejerce una presión en este punto, no en un punto, y esa presión ejercida en este punto es la misma que está aquí, que está aquí, que está aquí, que está de esa forma, ¿ya? Acá se multiplica la fuerza acá, ¿no? Pero aquí no se entiende muy bien lo que quiere decir, ¿no? Entonces, por esto acá que es igual en todas las direcciones, puedo decir que esto es verdadero, ¿ya? Porque en realidad no se entiende mucho esta pregunta, ¿ya? Entonces, pero como hay esto, ya voy a confiar en que es verdadero, porque no se entiende mucho esto, ya esta pregunta. Si es que les colocara, entonces, eso sería, ¿ya? A ver, seguimos. Sigamos. Ahí esto de acá. Vamos a ir marcando entonces, ¿ya? Que se puede marcarlo con esto. Aquí hacer caso. Ahí está. Bien. A ver, la siguiente pregunta dice: la ecuación de la hidrostática nos indica el cambio de presión por cada cambio de posición X, Y, Z dentro del fluido en movimiento. Ya para empezar, entonces, la presión hidrostática normalmente simplemente trabaja con lo que es fluidos estáticos, ¿no? Entonces solamente hace referencia a lo que son los fluidos que están en estado quieto, ¿ya? Y lo que hace entonces nos ayuda a calcular la variación de presión en cuanto a la altura, ¿no? Puede ser esta la altura Y, o también en términos de referencia puede ser la altura Z. ¿Está bien? Entonces en este caso pienso que esto va a ser falso, ¿ya? Bien, la pregunta 3. La cinemática de los fluidos es una parte de la mecánica de fluidos que estudia los movimientos de los fluidos sin importar las fuerzas que lo provocan. Eso es, correcto es esto, ¿ya? Entonces eso es la cinemática de fluidos, ¿ya? Entonces simplemente hace el estudio del movimiento de los fluidos y no le interesa qué fuerzas lo están provocando, si hay algunas fuerzas que los restringen, nada, ¿está bien? Eso es entonces correcto, lo veo. La pregunta 4, entonces, según el método de Hardy-Cross, para ustedes de tuberías se cumple lo siguiente: conservación de la masa y conservación de la energía. Eso es correcto, ¿no? Entonces eso es, ¿está bien? Ya, entonces, acá tal vez se puedan confundir con la ecuación de continuidad y la ecuación de Bernoulli, ¿no? La ecuación de la continuidad que hace referencia a la conservación de masa, y la ecuación de Bernoulli que tiene algo de lo que es el principio de conservación de energía. Solo que cuando hablamos de conservación de energía también esto hace referencia a los cambios que hay, ¿no? En cuanto a la velocidad que puede ir transformando la energía en calor y todo aquello, ¿no? Cosa que no hace la ecuación de Bernoulli. La ecuación de Bernoulli simplemente hace referencia o no considera en sí las pérdidas de energía, ya no considera, pero la conservación de la energía sí las considera, las pérdidas de energía, ¿no? Entonces aquí la ecuación de Bernoulli no nos ayuda para lo que solamente la ecuación de Bernoulli así como tal no se podría utilizar en el método de Hardy-Cross, ¿ya? Porque cuando hablamos de Hardy-Cross hacemos referencia a fluidos reales, o sea que va a haber pérdidas de energía. Entonces sí o sí tendría que ser lo que es el principio de conservación de energía. ¿Está bien? En la pregunta 5 entonces dice: la ecuación de Bernoulli expresa la energía por unidad de peso
y es simplemente el principio de conservación de energía y de masa. ¿Ya? En sí la ecuación de Bernoulli está deducida más o menos, ¿no? Por el trabajo, ¿ya? Por unidad de volumen. Y aquí aparte que la ecuación de Bernoulli sí hace referencia a lo que es la conservación de energía, ¿no? Ya, pero esto de la conservación de masa, ¿no? Entonces es estudiada por la ecuación de la continuidad, ¿verdad? Entonces por eso acá esto sería falso, ¿no? Si estaría solamente aquí la conservación de la energía, entonces sería correcto, ¿ven? Pero aquí está la masa más, ¿no? Entonces que ya llegaría a ser esto falso, ¿ya? Pasamos entonces a aquí hay un ejercicio. A ver qué nos indica esto. Dice la pérdida de energía por fricción en el sistema mostrado en la figura es de una carga, dice, ¿no? De la velocidad de A a B, de B a C es de dos cargas de velocidad y de C a D de una carga de velocidad. El diámetro de la tubería es de 15 centímetros. Ya, el nivel de referencia está en A, dice, ¿no? Ya esto es, ¿no? Ya. Entonces, vamos a hacer, a ver. A ver, si no, copiamos nuevamente el enunciado, ¿sí? Ya. Y luego vamos a ir copiando los incisos. Sistema mostrado en figura. A ver. Esto acá. Y está. Eso es entonces, ¿no? El nivel de referencia está en A, nos indica, ¿ya? Bien, entonces a ver qué más nos dice aquí. Allá, la carga de presión en metros cúbicos de agua en el punto B, nos dice para el inciso A, ¿ya? Bien, entonces aquí se dan cuenta, no nos dan ni la viscosidad del agua, ¿no? Y que sería para poder calcular el número de Reynolds y con eso calcular lo que es el factor de fricción, ¿no? Entonces tampoco nos dan factor de fricción, entonces simplemente nos dan lo que son las pérdidas de carga, ¿no? Entonces podríamos decir que la pérdida de energía para el tramo AB, entonces voy colocando las pérdidas de energía del tramo AB va a ser igual a una carga, nos dice, ¿no? Una carga de velocidad de A a B, nos dice, ¿no? Entonces simplemente hacer una carga de velocidad. ¿Ven? De B a C dice es de dos cargas de velocidad, ¿no? Entonces esto es de B a C nos dice que es de dos cargas de velocidad, ¿no? Y de C a D nos dice que es de una carga de velocidad, ¿no? Entonces de C a D, entonces pérdida de C a D, que nos dice que es una carga de velocidad, ¿no? Entonces ya está.
Ya. Entonces aquí ahora no podríamos aplicar en sí lo de esos datos que estaban, ¿no? Dos tanques, ya que este desnivel representaba la pérdida de energía, ¿no? Porque aquí no nos indica hasta qué o con cuánto de altura de presión está llegando acá, punto D. Ya no sabemos, o sea que aquí seguramente está saliendo el agua, si no, no se está acumulando. Si hubiese un tanque, como en el caso anterior, ¿no? Y capaz este tanque simplemente se elevara hasta ese 15 metros, ¿no? Hasta justo por aquí, ¿no? Y esto fuera a la altura de desnivel 15 metros, ¿ya? Estos 15 metros representarían la pérdida de energía del punto A hasta este punto de llegada, ¿no? Como era este caso de acá, ¿no? De aquí de 118 simplemente ha llegado hasta 100, entonces el desnivel que había era la pérdida de energía, ¿ya? Pero acá no, este 15 de acá, cuidado que pensemos que es el desnivel igual, ¿no? Entonces en este caso no hay un tanque, ¿no? El agua no se está acumulando, no sabemos con cuánto de presión está llegando, simplemente está cayendo el agua, ¿ya? Entonces para eso lo que podríamos hacer es aplicar, ahí damos del principio de conservación de energía. Entonces aquí se le puede llamar 1 y a este punto 2, ¿no? Entonces el principio de conservación de energía que dice que las energías en el punto 1 van a ser igual a las energías en el punto 2 más las pérdidas de energía, ¿no? Entonces energías en el punto 1, entonces voy a tener acá Z1 más la presión en el punto 1 sobre el peso específico más la altura de velocidad en el punto 1 elevado al cuadrado sobre 2 veces la gravedad, y esto va a ser igual a Z2 más la presión en el punto 2 sobre el peso específico y más la velocidad en el punto 2 elevado al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. ¿Está bien? Entonces esto va a ser más en las pérdidas de energía, ya más las pérdidas de energía. Entonces las pérdidas de energía hasta este punto de cuánto sería. Entonces sería toda la suma de las pérdidas que ha habido, ¿no? Entonces ha habido una pérdida en este tramo de A a B, de B a C y de C a D, ha habido todo este tipo de pérdidas, ¿no? Entonces aquí sería más, ¿cuánto sería? Más 4 veces la carga de velocidad, ¿no? Eso es. ¿Está bien? Entonces eso sería. Ya, entonces lo primero que estoy haciendo ahorita para poder encontrar y resolver este inciso A que me pide la carga de presión en metros cúbicos de agua, este punto B. Entonces lo primero que estoy haciendo es encontrando la velocidad, ¿ya? Para saber entonces cuánto de carga aquí hay. Ya, si no tengo velocidad, entonces en este punto B no sabría la velocidad y tampoco sé cuánto es la carga. Entonces voy a tener dos variables que va a ser muy complicado de resolver. Entonces, lo primero que hago es encontrar la velocidad en toda esta tubería, ya, porque la velocidad va a ser la misma en toda la tubería porque a ver, por el diámetro se podría decir, a ver, en este caso, a ver, esto bien. El diámetro en sí, en toda la tubería, es la misma. Ya, en toda la tubería es la misma. ¿Ya? Entonces, como no hay cambio de sección en la tubería, entonces el diámetro, ¿no? Ya, la velocidad, ya tendría que ser la misma, ya, en toda la sección. Ya en todo, entonces sería la velocidad la misma en toda la tubería, ya, porque no hay cambio de sección. ¿Está bien? Entonces acá, sí, la velocidad va a ser la misma. ¿Ya? Entonces aquí, como me dice que el nivel de referencia va a ser el punto A, ¿no? Entonces este de acá
ya ese va a ser el nivel de referencia, ya. Entonces Z1 sería 0, ¿no? Entonces, a partir del nivel de referencia la altura de posición para este punto 1 sería 0. La presión en el punto 1, como estamos aquí, está actuando lo que es la presión atmosférica, sería 0, ¿no? Y la altura de velocidad, justo para este punto 1, ya como tenemos un área muy grande, ya la velocidad, en este caso va a ser cercano a 0. Entonces se puede considerar como 0, ¿ya? Y esto vamos a tener acá 0 igual a Z2. Z2 está por acá abajo, ¿no? Entonces aquí tenemos 15 metros de desnivel, entonces aquí es el menos 15, ¿ya? A partir del nivel de referencia hasta el punto D, de menos 15 más, entonces aquí la presión en este punto D, fíjense que está llegando justo a presión atmosférica, entonces aquí va a ser 0, ¿ya? Y la velocidad, sí va a haber velocidad, porque ya tiene una velocidad de salida, entonces aquí vamos a colocar la velocidad, ¿no? Entonces sumando estas velocidades, como hemos dicho que la velocidad en toda la tubería va a ser la misma, entonces aquí simplemente se podría sumar esta velocidad de acá. Entonces aquí tendríamos 5, ¿verdad? 5 de la velocidad elevado al cuadrado, todo esto sobre 2 veces la gravedad. Está bien, entonces de acá yo puedo sacar lo que es la velocidad. Entonces, la velocidad va a ser igual a cuánto sería la velocidad entonces aquí. A ver. Entonces necesito, ¿cuánto sería? $7.67. Eso es. Entonces acá es 7, de verdad, han dicho 7.77 ya metros por segundo. Entonces eso sería la velocidad, ¿verdad? Entonces está bien. ¿Ya? 7.67, ¿no? Metros por segundo. ¿Se ven? O lo otro que podríamos hacer también aquí es simplemente despejar la carga de velocidad. ¿A cuánto equivale una carga de velocidad? Eso sería así, ¿no? Una carga de velocidad, ¿a cuánto equivale? ¿Cuánto sería entonces despejando esto? Solo la carga de velocidad, 15 pasa al otro lado, sería 15 entre 5, ¿no? Sería así, ¿no? Igual a 3 metros. ¿Ya? Una carga de velocidad equivale a 3 metros columnares de agua. ¿Está bien? Ya. Entonces eso es, ¿no? O la velocidad que tenemos acá, ¿no? Entonces con esta velocidad lo que podemos hacer, por si acaso, o sea, no digo que sí o sí tendré que hacerse, pero por si acaso podríamos calcular el caudal. ¿Cuánto sería el caudal más o menos? Velocidad por área. Entonces para saber nomás cuánto es el caudal que está pasando por la tubería. ¿Está bien? Entonces la tubería es de 15 centímetros, ¿no? Entonces aquí la velocidad tenemos entonces que es igual a 7.67 multiplicado por pi cuartos multiplicado por 0.15. Todo esto lo va al cuadrado, ¿no? Entonces este caudal que tendríamos por aquí, ¿cuánto sería? A ver.
Entonces solo por saber cuánto sería, a ver cuánto caudal. Ya, a ver, entonces esto sería, a ver, 0.14. eso es. Entonces 0.14, ¿verdad? Metros cúbicos por segundo. Y eso entonces sería su caudal, ¿no? Solo por saber eso, ¿no? Entonces tal vez nos pide más adelante que hagamos algo con eso. Ya, entonces ahora sí voy al inciso, ya tengo la velocidad o la carga de velocidad, ¿no? que necesitaba. Entonces el inciso A me dice, este inciso A que me decía, me dice entonces aquí, hay la carga de presión en metros columnares de agua en el punto B, ¿no? Entonces lo que puedo hacer es tomar el punto A y el punto B y también nuevamente hacer conservación de energía. Entonces energías en el punto A va a ser igual a energías en el punto B más las pérdidas de energía de A a B, ¿ya? Entonces lo mismo colocamos acá, ¿no? Entonces vamos a tener Z más la presión en A sobre el peso específico más la velocidad en A elevado al cuadrado sobre 2 veces la gravedad igual a ZB más la presión en el punto B sobre el peso específico y más la altura de velocidad en el punto B, ¿ya? O carga de velocidad en el punto B y más las pérdidas de energía en el tramo AB, ¿ya? Entonces en el tramo AB fíjense que tenemos esto de acá, una carga de velocidad, ¿no? Entonces más una carga de velocidad. Entonces en el tramo AB, ya simplemente eso no será su pérdida de energía, ¿verdad? Eso no es. ¿Está bien? Entonces en el punto A de la misma forma va a ser todo 0, ¿ya? Porque el nivel de referencia está acá, ¿no? El nivel de referencia, su altura de posición es 0, la presión atmosférica va a ser 0 y la velocidad, como tenemos un área muy grande aquí del tanque, entonces va a ser cercano a 0. ¿Está bien? Entonces acá, entonces 0, 0 y 0. Entonces esto vamos a tener 0, ¿no? Igual a ZB. ZB, entonces a partir de acá tiene una altura negativa, ¿no? Que va a ser menos 12. ¿Está bien? Entonces va a ser menos 12, ¿no? Más la presión en el punto B sobre el peso específico y más, aquí tendríamos entonces la velocidad va a ser la misma, ¿verdad? Entonces tendríamos 2 veces la carga de velocidad, ¿ya? Entonces 2 veces la carga de velocidad, ¿no? De aquí entonces, como me pide la carga de presión en el punto B, la carga de presión, ya de esta forma se llama carga de presión. Ya si estuviese solito la presión B, entonces solamente se llama presión nomás, ¿no? Entonces, carga de presión o altura de presión es cuando es la presión sobre el peso específico, ¿ya? Entonces en este caso este peso específico es del fluido que está pasando por acá, ¿no? Que en este caso sería el agua, ¿ya? Entonces cada punto, ¿no? ¿Ya? Entonces despejo simplemente esto, ¿no? Entonces despejo. Entonces la carga de presión en el punto B va a ser igual a, entonces este menos 12 pasa al otro lado a sumar, y esto que está acá sumando pasa al otro lado a restar, ¿no? Entonces como es 2 veces la carga de presión, la carga de presión hemos dicho que vale 3 metros, ¿no? Entonces aquí, ¿cuánto sería la carga de presión? Como es 2 veces, entonces sería 6, ¿no? Entonces finalmente la carga de presión aquí va a ser igual a 6 metros columnares de agua, ¿ya? Y eso sería, ¿no? Entonces el inciso A. ¿Está bien? Entonces, ¿qué nos pide ahora el inciso B? Allá la carga de presión en el punto C ya también nos dice, ¿no? En el punto C. Entonces, puedo aplicar esto lo mismo,
es lo mismo, ¿no? Entonces, no, aquí fíjense, voy a hacer conservación de energía en el punto A y en el punto C. Ya es para hacerlo más fácil, ¿no? ¿Eh? Entonces voy a enlazarme todo esto. ¿Ya? Entonces control C y control V, ¿no? Entonces va a ser prácticamente lo mismo, ¿ya? Aquí está, ¿no? Simplemente que donde está B va a ser C, nada más, ¿ya? Entonces aquí va a ser C, C y C. ¿Está bien? Entonces aquí, a ver, todo esto acá va a ser 0 nuevamente, 0, 0 y 0, ¿ya? Entonces esto va a ser 0 igual a, entonces, la altura de posición de C primeramente, fíjense, a partir del nivel de referencia tenemos una altura negativa, ¿no? Entonces va a ser menos 5, ¿verdad? Entonces aquí va a ser menos 5 metros, ¿no? Más la altura de presión en el punto C, o entonces, o carga de presión en el punto C, más la velocidad, ¿no? Entonces esta velocidad, aquí un ratito, a ver, que me estamos olvidando de algo, ¿no? La pérdida de energía desde el punto A hasta el punto C, entonces es de, fíjense, va a ser esto, la pérdida de energía por aquí, más la pérdida de energía por aquí, ¿verdad? Entonces va a haber 3 veces la carga de velocidad. ¿Ya? Entonces así es, si nos estamos olvidando. Entonces aquí va a ser más 3 veces la carga de velocidad, que esto es la pérdida de energía desde el punto A hasta el punto C. ¿Ya? Entonces aquí sumando esto vamos a tener 4 veces, ¿no? 4 veces, ¿ya? La carga de velocidad, ¿ya? Sobre 2G, ¿no? Eso es. Finalmente entonces despejo, ¿ya? La presión en el punto C, y esto va a ser igual a, entonces este 5 pasa al otro lado a sumar, y esto de acá pasa a restar, entonces 4 por, entonces la carga de velocidad, hemos dicho que es igual a 3, ¿no? Entonces esto, ¿cuánto va a ser? ¿Cuánto sería entonces el resultado aquí? Entonces sería negativo. Menos 7. Eso es, ¿no? Menos 7 sería, no, está bien, en 7 metros columnares de A. Ya entonces es un valor negativo, ¿no? Entonces es como si estaríamos trabajando como un sifón esto de acá, ¿no? Entonces está chupando de acá, ¿no? Ya está succionando el agua por acá, ¿no? Entonces, porque con las pérdidas de energía que hay, entonces no alcanzaría ya para cumplir entonces o llevar el agua hasta un cierto punto, ¿ya? Con un tramo. Entonces acá netamente tendría que haber succión, ¿ya? Es eso, ¿no? Menos 7. ¿Ya? Y el último inciso que nos pide entonces es el inciso C, ¿no? Que nos pide entonces, asumiendo que todos los datos permanecen iguales excepto el diámetro de la tubería, ¿qué diámetro debería ponerse para que la presión en C sea igual a 0.7 kilogramos por centímetro cuadrado? Entonces nos pide que la presión en C sea igual a 0.7 kilogramos por centímetro cuadrado, ¿verdad? Entonces esto primero tendríamos que llevarlo a unas unidades que estamos manejando. Nosotros estamos manejando en metros, 9 metros, entonces aquí tenemos centímetros. Lo que podríamos hacer simplemente es convertirlo, ¿no? Entonces aquí tendríamos 100 centímetros, decimos que es un metro, ¿verdad? Un metro, y si elevo todo al cuadrado, entonces esto al cuadrado y esto al cuadrado,
entonces voy a tener centímetros cuadrados para simplificar, ¿no? Multiplicando esto, a ver, va a ser 10.000 por 0,7 va a ser entonces 7.000, ¿verdad? Entonces esto va a ser 7.000 kilogramos por metro cuadrado, ¿no? Ya está convertido. Luego, entonces ya tengo 7.000 kilogramos, ¿no? Por metro cuadrado. Entonces, para ver cuánto va a ser esto, a ver, en cargas de presión, entonces lo que puedo hacer, ¿no? Entonces, la carga de presión sabemos que es la presión dividida entre el peso específico. En este caso, el peso específico que estamos manejando es agua, ¿no? Y el peso específico del agua en el sistema internacional, entonces kilogramos por metro cúbico, ¿no? Entonces, lo puedo colocar eso, ¿no? La presión tengo aquí 7.000 kilogramos por metro cuadrado. Ya, y el peso específico del agua, entonces es 1.000, ¿no? 1.000 kilogramos por metro cúbico. Entonces aquí voy a tener en metros, ¿no? Esto es carga de presión, ¿no? Entonces aquí voy a tener en metros. La división aquí va a ser, entonces aquí necesito que haya 7 metros columnares de agua, ¿no? Entonces me pide cambiando el diámetro, entonces quiero que haya 7 metros columnares de agua, dice, ¿no? ¿Ya? Entonces de la misma forma puedo tomar el punto A nuevamente, ¿no? Y entrar con todo esto como es el punto C. Todo es esto, ¿no? El punto C. ¿Ya? A ver. Al final hemos llegado con esto al punto C. Entonces mejor trabajo con este de acá. ¿Ya? Con este de acá. ¿No? Entonces, puedo sacar primero la velocidad. Como dice. A ver, aquí vamos a entender algo más. Oh, ya valí. Acá, entonces. Fíjense esto, o sea. Se ha modificado todo. Ya, está bien, eso es. Sí, güey, ¿puedo mover esto? Sí, lo muevo. Sí, aquí, ¿no? Entonces para el inciso C, ¿no? Vamos a ver, aquí está. Entonces en vez de colocar aquí esta acá, a ver, un cachito. En vez de colocar aquí la presión en el punto C sobre el peso específico, directamente puedo colocar 0 va a ser igual a menos 5 más entonces la carga de presión que quiero, ¿no? Entonces va a ser 7 metros columnas de agua, entonces más 7 quiero, ¿no? Entonces carga de presión. Ya, entonces me pide cuánto de diámetro necesito, ¿no? Entonces más 4 veces la velocidad, ¿no? Entonces la velocidad lo puedo tomar en términos de caudal aquí, ¿no? Entonces el caudal me puede servir para eso, ¿no? El caudal que hemos sacado primero era 0.14 metros cúbicos por segundo, ¿no? Entonces aquí lo puedo colocar en términos de caudal, ¿ya? Entonces 4 multiplicado por la velocidad sabemos que es igual al caudal sobre el área, ¿no? Entonces ya tengo yo el caudal, el área es lo que quiero buscar, ¿no? Entonces aquí va a ser el caudal, era 0.14 metros cúbicos por segundo, ¿no? Dividido esto entre el área, ¿no? Entonces el caudal sobre el área, ¿no? El área entonces no es nada más que pi cuartos multiplicado por el diámetro, ¿no? Diámetro elevado al cuadrado, ¿no? Y como la velocidad está elevada al cuadrado, entonces todo esto va a estar elevado al cuadrado, ¿no? Porque la velocidad, fíjense, aquí está elevado al cuadrado. Entonces todo elevado al cuadrado. Todo esto sobre 2 veces la gravedad. 9.81, ¿no? Entonces eso es. Entonces de aquí le pueden meter solve. ¿Y cuánto les va a salir? A ver. Aunque a ver aquí una cosa es dar. A ver, no sé si les va a salir. No creo que les salga. A ver.
Si no, no creo que le salga. No, no creo que salga. ¿Por qué? A ver, aquí, si nos fijamos, esto va a pasar con positivo y esto va a pasar con negativo, ¿no? Entonces aquí este pasa con positivo, este otro lado va a pasar con 5 y este de acá va a pasar con negativo, ¿no? Menos 7, y esto va a ser igual a todo esto de acá, ¿no? Y va a ser igual a todo esto de acá, ¿verdad? Pero aquí la resta va a ser menos 2, ¿no? Entonces aquí la resta nos va a dar menos 2, ya. Y aquí el diámetro, fíjense, esto simplemente pasa a multiplicar, va a ser sigue menos, este pasa a dividir, va a seguir siendo menos. Al final el resultado aquí va a ser un diámetro negativo, una raíz cuadrada de un valor negativo que es imaginario. Y entonces cosas que no se puede, ¿no? Saber qué está mal aquí. Ya la conversión que hemos hecho está bien, esta igualdad también está correcto. Aunque, a ver, esto, a ver, la presión nos pide 7 metros siempre. 7 metros, a ver, alcanzamos. Ah, eso es. Ya, entonces, fíjense, a ver, ¿cuánto tenemos de desnivel, jóvenes? Aquí, fíjense, a ver. Tenemos solamente 5 metros, ¿no? Entonces, 5 metros. A ver, si cae el agua aquí por gravedad nomás, ¿no? Porque aquí no está haciendo uso de ninguna bomba ni nada de aquello. El agua está cayendo por gravedad. Aquí vamos a decir que tal vez una bomba está alimentando, ¿no?, el agua para que se mantenga a este nivel, ¿no? Este nivel de aquí que tiene. Entonces una bomba está alimentando constantemente y el agua se mantiene a este nivel, ¿no? Pero por aquí está cayendo con gravedad, ¿ya? Entonces al caer por gravedad, ¿ustedes creen que el agua suba a partir de aquí? Tengo 5, o sea, me pide que lleve hasta 7 metros esto. Usted me está pidiendo 2 metros más por aquí, ¿no? 2 metros más. ¿Creen que este nivel de aquí llegue a este nivel así sin ayuda de nada? ¿Creen que pasa eso? Entonces es imposible, jóvenes, ¿ya? Es imposible que yo tengo, fíjense, este nivel de referencia, ¿no? Y aquí yo estoy pidiendo que me llegue con 2 metros más sobre el nivel de referencia. Es imposible. Fíjense que mi nivel aquí, o sea, lo que ocurre aquí, ¿no?, para en cuanto a las presiones, ¿no?, lo que va a pasar aquí, sí va a haber pérdidas de energía, ¿no? Entonces, aquí sí hay pérdidas de energía, ¿ya? Pero no hay incremento de energía, o sea, por ningún motivo, ¿ya? O sea, esta línea de energía va a subir así, ¿ya? O sea, para que exista esto, ¿no?, entonces yo tendría que utilizar una bomba, ¿ya? Entonces aquí, en este punto B, se instala una bomba y aquí impulso. Entonces cuando estoy impulsando sí puedo llegar a esta altura de acá, ¿ya? Con una bomba estoy impulsando y llego tranquilamente, ¿no? Pero si no tengo algo más, entonces va a ser imposible de llegar aquí a los 7 metros. Entonces el ejercicio quedaría ahí, ¿no? Porque no se puede en sí llegar a estos 7 metros que pide el inciso C, ¿no? Nos dice que tenga una presión, este punto, de 0.7 kilogramos por centímetro cuadrado, ¿no?, que sería igual a 7 metros columnares de agua. Ya, y eso es imposible, ¿no?, llevar de aquí. Y aparte que hay pérdidas de energía, ¿no? O sea, que hay pérdida de aquí a aquí y de aquí a aquí. Es imposible llegar con esos 7 metros. Ya ni modificando el diámetro, ni moviendo el diámetro. Si yo muevo el diámetro, digamos, le coloco un diámetro muy grande, o sea, muy grande, lo que puedo hacer aquí es que esta pérdida de energía se reduzca, nada más. O sea, se va a reducir esta pérdida de energía y puede que llegue a ser de esta forma, ¿no? Ahorita lo que teníamos, a ver, vamos a verificar esto. Tenemos así, digamos, la pérdida de energía es esto. Y la pérdida de energía en este punto, fíjense que prácticamente hace rato, ¿verdad?, era menos, ¿no? Entonces aquí la pérdida de energía, o sea, la presión acá era negativa, o sea que había mucha pérdida de energía. O sea, de los 5 que teníamos de aquí, ¿verdad?, se ha perdido mucho más, ¿no?
hay una presión negativa, ¿no? Eso es. Lo que podemos hacer con los diámetros, o sea, modificando diámetros, podemos hacer que esta pérdida de energía no sea tan grande. Fíjense que la pérdida de energía, fíjense aquí es muy grande, ¿no? Aquí igual está llegando con una pérdida de energía bastante grande. Fíjense, es muy grande, ¿ya? Lo que se puede hacer entonces modificando diámetro, solamente entonces se puede reducir esta pérdida de energía, nada más. O sea, podemos llevar hasta este límite si quieren, ¿no? Y la pérdida de energía va a ser este pequeñito, ¿no? Colocando un diámetro muy grande, ¿no? Pero no puedo llegar a esto, ¿no? O sea, a incrementar más bien presión, yo no puedo llegar, digamos, cuando trabajo solamente con caída libre, ¿no? Si es que tengo una bomba, entonces en ese caso sí puedo impulsar y llegar a la presión que me pide aquí. ¿Está bien eso, jóvenes? Entonces, eso sería, jóvenes. Bien. Hemos tratado de terminar los dos que nos han pedido. ¿Ya? Bien, jóvenes, entonces, mañana quiero su examen. A ver. A las 11, sí. 11 de la mañana.